Era la víspera de Año Nuevo, y justo cuando el reloj se acercaba a la medianoche, la puerta principal se abrió de golpe y mi tío Graham entró sin previo aviso. No había llamado, no había enviado mensajes de texto, no había visitado en años, pero allí estaba, con un traje planchado y sus ojos agudos e inquietos. Miró la habitación una vez y luego fijó su mirada en mí. Ethan, dijo con firmeza, ¿qué tal ese fondo fiduciario de $2,5 millones que creé para ti hace 5 años? Me quedé helado, con el tenedor a medio camino de mi boca. Las risas alrededor de la mesa se apagaron al instante. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras luchaba por formar palabras. Finalmente, logré articular la única respuesta que tenía. ¿Qué fondo fiduciario? He estado trabajando en 3 empleos solo para sobrevivir. No tengo un fondo fiduciario. Toda la alegría se desvaneció de la habitación. El rostro de mi tío se endureció, su mandíbula se tensó mientras sus ojos se dirigían hacia mis padres. Seguí su mirada y en ese momento vi algo que nunca había visto antes. El rostro de mi madre palideció y sus manos temblaban contra el borde de la mesa. Los hombros de mi padre se pusieron rígidos mientras miraba su plato, negándose a encontrar la mirada de nadie. La voz del tío Graham se alzó, cargada de furia. No me digas que nunca se lo diste. Ese dinero era su derecho. Ese dinero era su futuro. Mis padres no respondieron. Su silencio llenó la habitación con un peso más abrumador de lo que las palabras jamás podrían lograr. Me quedé sentado, incrédulo, con la mente acelerada por preguntas que no podía detener. ¿Por qué nunca había oído hablar de esto? ¿Por qué me había estado matando para sobrevivir si una fortuna estaba destinada para mí todo este tiempo? ¿Y por qué mis padres parecían como si las paredes finalmente se hubieran derrumbado a su alrededor? Fue entonces cuando Graham se volvió hacia mí, con el rostro ardiendo de ira, y dijo algo que destrozó todo lo que creía saber sobre mi vida. Mi nombre es Ethan Calder. Tengo 25 años y, durante la mayor parte de mi vida, creí que provenía de una familia de clase trabajadora que luchaba por mantenerse a flote. Crecí pensando que el trabajo duro era la única manera de ganar respeto. Y que la supervivencia provenía de la determinación, no del privilegio. Esa creencia me formó, me endureció, a menudo, me dejó cuestionando si mi vida alguna vez sería más que una serie de turnos agotadores y facturas sin pagar. En el momento en que entró mi tío, estaba viviendo la temporada más dura de mi vida. Hacía malabarismos con 3 trabajos, cada uno desgastándome de una manera diferente. De día, estaba detrás del mostrador de una tienda de conveniencia, forzando una sonrisa mientras los clientes pasaban apurados con su café y cigarrillos. Cuando terminaba mi turno, me ponía el uniforme de repartidor, recorriendo la ciudad en un coche viejo que hacía más ruido que la radio. Algunas noches, cuando apenas podía mantener los ojos abiertos, me arrastraba a hacer trabajos de mantenimiento, reparando paneles de yeso o desatascando fregaderos en apartamentos que olían a moho. Lo hacía todo porque no tenía otra opción. El alquiler nunca esperaba. Las compras siempre venían con otro recibo que apenas podía pagar. Incluso una simple visita al médico era algo que posponía, convenciéndome de que podía vivir con el dolor de espalda o los martillazos en mis sienes. Mi vida era un ciclo de fatiga. Aún así, intentaba aferrarme a la esperanza. Me decía a mí mismo que algún día todo este esfuerzo significaría algo, que tal vez encontraría una manera de liberarme. Mis padres nunca hablaban mucho de dinero. Mi madre, Lidia, siempre insistía en que estábamos bien, incluso cuando sabía que el refrigerador estaba medio vacío o cuando el aviso final de la compañía eléctrica se deslizaba bajo nuestra puerta. Me decía que cada dificultad era una lección. El trabajo duro forja el carácter, decía una y otra vez. Tenía buenas intenciones, y yo le creía porque era la única persona que nunca dejó de creer en mí. Mi padre, Marcus, era lo contrario. Era un hombre de pocas palabras, y cuando hablaba, a menudo era sobre responsabilidad y dureza. Concéntrate en pasar la semana, murmuraba cuando me quejaba de estar cansado. Trabajaba largas horas en la construcción, con las manos ásperas y llenas de cicatrices por años de trabajo, pero rara vez compartía más que lo básico de su día. Solía preguntarme si siquiera se daba cuenta de lo duro que trabajaba yo, o si pensaba que así era como se suponía que debía ser la vida. A pesar del esfuerzo constante, trataba de mantener la paz en casa. Mis padres eran todo lo que tenía, e incluso cuando estaba frustrado,
Me convencía de que algún día los haría sentir orgullosos. Esa creencia me ayudó a superar noches en las que mi cuerpo quería rendirse. Pensaba que éramos un equipo enfrentando el mundo juntos. No tenía idea de que bajo la superficie había secretos que ninguno de ellos se atrevía a contarme. La víspera de Año Nuevo debería haber sido una celebración. Esa noche, nos sentamos alrededor de una pequeña mesa de madera en nuestra sala de estar. Llevábamos los frágiles sombreros de papel que mi madre había comprado en la tienda de descuentos. Había cocinado una cena modesta de pollo asado, puré de patatas y judías verdes, estirando cada dólar, como siempre hacía. Una botella de champán barato permanecía sin abrir en la encimera, esperando la medianoche. Miré el reloj y luego mi teléfono. Mis amigos publicaban fotos de fiestas deslumbrantes en el centro, de esas con barra libre, vestidos brillantes y lluvias de confeti. Sentí una punzada de envidia, pero la aparté rápidamente. Esta era mi familia, y aunque era simple, me dije a mí mismo que era suficiente. Mientras estaba sentado allí, estudié a mis padres. Mi madre sonreía, tratando de mantener el ambiente ligero, pero sus ojos delataban una pesadez que había estado creciendo durante años. Mi padre estaba callado como de costumbre, cortando su pollo con movimientos lentos y deliberados. Me pregunté si siquiera se daba cuenta de lo diferentes que eran nuestras vidas de las personas que nos rodeaban, o si había aceptado que ese era simplemente nuestro lugar en el mundo. Recuerdo levantar mi vaso de refresco y decir, por un año mejor. Quizás este finalmente cambie las cosas. Mi madre sonrió débilmente y chocó su vaso contra el mío. Mi padre asintió pero no dijo nada. Por un momento sentí la punzada del silencio, ese tipo que te recuerda cuánto deseas ser escuchado, pero nunca lo eres. Reprimí el sentimiento y me recordé a mí mismo que debía estar agradecido. Al menos los tenía a ellos. Al menos no pasaba la noche solo. Al menos había comida en la mesa, por modesta que fuera. Esa era la historia que me contaba a mí mismo. La historia que me impedía resentir las largas horas y la lucha constante. Pero mientras estaba sentado allí, viendo los segundos acercarse a la medianoche, no podría haber imaginado que todo lo que creía sobre mi familia estaba a punto de colapsar. Pensé que el año que venía podría traer mejor suerte, quizás incluso una oportunidad de estabilidad. En cambio, trajo una revelación tan poderosa que destrozó cada suposición sobre la que había construido mi vida. Cuando llamaron a la puerta y mi tío Graham entró, mi mundo cambió para siempre. El sonido de la puerta principal abriéndose en Nochevieja nos sobresaltó a todos. No esperábamos a nadie. Me giré en mi silla y vi una figura alta entrar sin dudarlo, como si fuera el dueño del lugar. Se me cortó la respiración cuando me di cuenta de que era mi tío Graham. No lo había visto en años. Era el hermano mayor de mi padre, aunque nunca me había sentido cercano a él. Mientras que mi padre parecía desgastado por años de trabajo, Graham siempre se comportaba con una agudeza que inquietaba a la gente. Llevaba un traje a medida, aunque era una noche festiva, y su cabello plateado estaba peinado cuidadosamente hacia atrás. Su presencia llenó la pequeña sala de estar al instante, desplazando cualquier calidez que habíamos logrado mantener durante la cena. «Feliz Año Nuevo», dijo secamente, su voz transmitiendo tanto autoridad como juicio. Sus ojos recorrieron la habitación antes de posarse en mí. Luego, sin una sonrisa, sin ninguna charla trivial, se inclinó ligeramente hacia adelante y pronunció las palabras que detuvieron mi mundo. «Entonces, Ethan, ¿qué tal te está tratando ese fondo fiduciario de $2,5 millones? Parpadeé, seguro de que lo había oído mal. Mi tenedor cayó ruidosamente contra mi plato. La habitación quedó en silencio, tan silenciosa que podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina. Se me secó la boca, pero de alguna manera logré articular palabras. ¿Qué fondo fiduciario? He estado trabajando en 3 empleos solo para sobrevivir. No tengo un fondo fiduciario. Por un momento, el rostro de Graham no se movió, como si estuviera midiendo mi sinceridad. Luego, su mandíbula se tensó, sus ojos se entrecerraron y un destello de ira apareció en su expresión. Giró la cabeza hacia mis padres, y en ese único movimiento, la atmósfera en la habitación cambió de confusión a algo más oscuro. «¿Qué es esto?», exigió, su voz elevándose con furia controlada. «¿Me estás diciendo que nunca se lo dijiste? ¿Le ocultaste todo?» Mi madre se quedó helada,
sus manos temblando contra el mantel, su rostro se puso pálido y bajó la vista a su plato como si el puré de patatas pudiera protegerla de la tormenta. Mi padre no levantó la vista en absoluto. Cortaba su pollo lentamente, mecánicamente, negándose a reconocer las palabras que acababan de ser pronunciadas. Los miré a ambos, con el corazón martilleando. Mamá, papá, ¿de qué está hablando? Ninguno de los dos respondió. Mi madre abrió la boca como para hablar, pero la cerró de nuevo, negando ligeramente con la cabeza. Mi padre se aclaró la garganta, pero no salieron palabras. La voz de Graham cortó el silencio como una cuchilla. Hace 5 años, creé un fondo fiduciario para Ethan. $2,5 millones. Era su herencia, su futuro. ¿Y me estás diciendo que lo dejaste romperse la espalda por migajas mientras se lo ocultabas? Miré a mis padres con incredulidad. ¿Es esto cierto? Sabían de esto. Lo sabían y no dijeron nada mientras yo trabajaba de noche y dormía en mi coche entre turnos. Mi madre susurró, Ethan, por favor. Pero su voz se quebró y se desvaneció. Mi padre todavía se negaba a mirarme. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra. La ira surgió en mi pecho, inundándome de una manera que nunca antes había sentido. Golpeé las manos contra la mesa. Respóndanme. ¿Es verdad? Finalmente, mi padre levantó la vista, pero solo para fulminar con la mirada a su hermano. Esto no es asunto tuyo, Graham. No es asunto mío, rugió Graham. Esta es la vida de mi sobrino. Este es su derecho de nacimiento, y lo has enterrado bajo tus mentiras. La tensión en la habitación se volvió insoportable. Apenas podía respirar. Las preguntas retumbaban en mi cabeza más rápido de lo que podía procesarlas. ¿Por qué nunca me lo habían dicho? ¿Qué estaban escondiendo? ¿Qué podría justificar dejarme sufrir cuando había dinero destinado a darme un futuro? Me volví hacia mi madre, desesperado por la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Lágrimas brotaron de sus ojos. Extendió la mano sobre la mesa hacia la mía, pero yo la retiré. Su voz se quebró mientras susurraba, pensamos que era mejor así. Mejor, grité. Pensaron que era mejor para mí pensar que no tenía nada, creer que tenía que luchar cada día solo para sobrevivir mientras escondían una fortuna que era mía. Mi tío golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los platos. ¿Basta? Él merece saberlo todo. No pueden seguir ocultando esto. Ya no más. El rostro de mi padre se endureció. Sus labios se apretaron en una delgada línea y sus ojos se oscurecieron con ira. Por primera vez en mi vida, vi miedo en su expresión también. Siempre había sido un hombre callado, pero ahora parecía acorralado. Podía sentir el aire en la habitación denso con palabras no dichas. La furia de mi tío, la culpa de mi madre, el silencio de mi padre, todo se acumuló en una tormenta que estaba a punto de estallar. Sabía en el fondo que cualquier secreto que me hubieran ocultado era más grande que solo dinero. Había algo más, algo escondido detrás de años de silencio y medias verdades. Aparté mi silla, levantándome tan rápido que casi se cae. Ya no soy un niño. Dejen de protegerme. Dejen de mentirme. Díganme la verdad. Mi voz temblaba de rabia y desesperación. Mi pecho subía y bajaba como si hubiera corrido un maratón. Pero no retrocedería. Había pasado mi vida callado, trabajando duro, aceptando migajas creyendo que ese era mi destino. Ya no más. Mi tío también se puso de pie, elevándose sobre la mesa, su voz atronadora. Tiene razón. Ya es mayor, y no pueden mantenerlo en la oscuridad por más tiempo. La verdad saldrá a la luz esta noche. Mis padres se quedaron helados, pálidos y temblando. Por un momento, el único sonido fue el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo extendiéndose hacia la eternidad. Sabía que algo irreversible estaba a punto de ser revelado, algo que destrozaría la única vida que había conocido. El aire en la habitación se sentía sofocante. Las palabras de mi tío Graham todavía resonaban como un martillo golpeando acero, y mis padres permanecían en silencio, temblando bajo el peso de sus acusaciones. Me paré al borde de la mesa, con los puños apretados y el corazón acelerado, mi voz ronca de exigir la verdad.
Ya no podía quedarme quieto. Durante años, había obedecido sus lecciones, creyendo cada palabra que me decían sobre el trabajo duro, el sacrificio y la humildad. Me había convencido de que mi agotamiento era noble, que las ampollas en mis manos y las ojeras bajo mis ojos eran prueba de que estaba forjando mi carácter. Sin embargo, aquí estaba, de repente confrontado con la evidencia de que toda mi vida se había construido sobre el engaño. Las personas en las que más confiaba me habían mantenido en la oscuridad. Di un paso hacia ellos. Quiero respuestas. No más tarde, no mañana, ahora mismo. Me dejaron destrozarme durante años mientras miraban. Me deben la verdad. Mi madre negó con la cabeza mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Ethan, por favor, susurró, su voz temblorosa. Esta no es la forma en que deberías enterarte. ¿Enterarme de qué? Grité. ¿De que mi vida podría haber sido diferente? ¿De que no tenía que dormir en mi coche entre turnos, que no tenía que comer fideos instantáneos todas las noches mientras una fortuna estaba en algún lugar con mi nombre? ¿Qué más me han estado ocultando? Mi padre finalmente me miró. Sus ojos estaban fríos, su mandíbula rígida. Tú eres mi hijo. Eso es lo que importa. Te di un techo. Te di comida. Te enseñé lo que significa luchar por la supervivencia. Sentí que la ira hervía en mi pecho. Me diste silencio. Me diste mentiras. Eso es lo que me diste. Graham se acercó a mí, su mano firme en mi hombro. Tienes razón en exigir respuestas. Has sido tratado injustamente. No me quedaré de brazos cruzados mientras siguen ocultando la verdad. Mi padre lo fulminó con la mirada. Mantente fuera de esto, Graham. Ya te has entrometido suficiente. Esta es nuestra familia, no la tuya. Pero Graham se negó a retroceder. Él es el hijo de Daniel, no tuyo, Marcus, y lo sabes. Las palabras me golpearon como un puñetazo, pero me negué a derrumbarme. Me mantuve firme, negándome a dejar que siguieran controlando mi vida. Mi madre jadeó, cubriéndose la boca con las manos, como si Graham le hubiera arrancado la última capa de protección que había intentado construir a mi alrededor. Me volví hacia ella. ¿Es eso cierto? ¿De esto se trata todo? Dime quién soy. Dime quién es mi padre. Me alcanzó de nuevo, su voz quebrada por la desesperación. Ethan, por favor, escucha. Solo intentábamos protegerte. Queríamos que tuvieras una vida normal. Pensamos que si lo manteníamos oculto, estarías a salvo. ¿A salvo de qué? Exigí. Mi voz temblaba, pero tenía más fuerza de la que jamás había sentido. ¿A salvo de saber la verdad? ¿A salvo de mi propia vida? Dices que querías que fuera normal, pero nada de esto es normal. Me viste desmoronarme mientras guardaban secretos que podrían haberlo cambiado todo. Eso no es protección. Eso es traición. Por primera vez en mi vida, vi a mi madre colapsar bajo el peso de su propia culpa. Hundió el rostro entre las manos y sollozó. Mi padre permaneció rígido y en silencio, negándose a darme las respuestas que necesitaba, su orgullo manteniéndolo encadenado a sus mentiras. Enderecé la espalda y respiré hondo. Mi voz bajó pero se volvió más aguda, más firme. Ya no deciden lo que sé. Ya no me mantienen en la oscuridad. Esta noche quiero la verdad. Toda. Sin más excusas. Graham asintió firmemente a mi lado. Tiene razón. Tuvieron su oportunidad de explicar. Ahora él merece escuchar lo que ha estado oculto durante demasiado tiempo. Mi padre golpeó la mano contra la mesa, haciendo temblar los platos. Crees que sabes lo que es mejor para él, Graham. Pero no lo sabes. Nunca lo supiste. Vienes aquí con tu dinero y tus sermones, actuando como si te importara. ¿Pero dónde estuviste todos estos años? Estaba honrando los deseos de Daniel, espetó Graham. Le di un futuro que ustedes robaron. Tomaron su legado y lo enterraron. ¿Y para qué? ¿Para mantener el control? ¿Para ocultar su vergüenza? Sus voces se elevaron, chocando como truenos. Pero ya no me sentía como un espectador. Ya no me sentía como el hijo tranquilo que asentía y obedecía.
Esta era mi vida. Estaban discutiendo sobre mi futuro. El que habían robado. Y no sería silenciado. Golpeé el puño con más fuerza que ambos, el sonido cortando sus gritos. ¿Basta? Pueden discutir sobre quién tenía razón o no. Pero esta es mi vida. Yo soy el que la vivió, no ustedes. Así que les digo ahora, no me iré de esta habitación hasta que lo sepa todo. La habitación volvió a quedar en silencio. Los sollozos de mi madre se convirtieron en silenciosos jadeos. El pecho de mi padre se agitaba de ira, pero no dijo nada. Graham me miró con aprobación, como si viera en mí una fuerza que había estado enterrada bajo años de silencio y obediencia. Me quedé allí, inquebrantable. Por primera vez en mi vida, me sentí en control. Mis palabras tenían peso. Mi demanda de la verdad ya no podía ser ignorada. Había tomado mi decisión. Enfrentaría lo que viniera después, sin importar cuán doloroso fuera. Los ojos de Graham se clavaron en los míos. Entonces deberías escucharlo de mí. Esta noche finalmente sabrás quién eres. Mi pulso se aceleró. Cada nervio de mi cuerpo se preparó para la verdad que estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. La habitación parecía congelada en el tiempo, como si las propias paredes contuvieran la respiración. Mi demanda de la verdad había destrozado el silencio, y ahora no había vuelta atrás. Mi tío Graham se erguía a mi lado, con la mirada fija en mis padres. Mi madre lloraba en silencio entre sus manos, y mi padre permanecía rígido, con el rostro pálido pero desafiante. Podía sentir la tensión crepitar en el aire como electricidad antes de una tormenta. La voz de Graham rompió la quietud, firme y aguda. Ethan merece la verdad. Ha vivido toda su vida cargando un peso que nunca fue suyo. Esta noche, aprenderá quién es realmente. Mi pecho se oprimió. Me agarré al respaldo de mi silla para estabilizarme, preparándome para las palabras que sabía que me cambiarían para siempre. Los hombros de mi madre temblaron y susurró entre lágrimas, «Por favor, Graham, no lo hagas». Él ignoró su súplica. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Ethan, Marcus no es tu padre biológico. Las palabras golpearon con la fuerza de un martillo. Mis rodillas se debilitaron, y por un momento pensé que podría derrumbarme. Cada recuerdo de mi infancia, cada lección, cada mirada severa, cada lucha, de repente se torció en algo desconocido. Me volví hacia mi padre, o el hombre que creía que era mi padre, buscando en su rostro una negación, ira, cualquier cosa que sugiriera que esto no era real. Pero Marcus permaneció inmóvil como una piedra, negándose a discutir. Su silencio lo confirmó todo. Retrocedí tropezando, negando con la cabeza. Estás diciendo que el hombre que me crió no es mi padre. Graham se acercó, su voz firme. Tu verdadero padre era mi hermano. Daniel Calder. Era un buen hombre, Ethan. Te amó incluso antes de que nacieras. Quería darte todo lo que él nunca tuvo. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. El nombre sonaba distante y familiar a la vez, como una sombra que siempre había conocido pero nunca entendido. Daniel, susurré. ¿Por qué nunca he oído hablar de él? Mi madre finalmente levantó el rostro, con los ojos rojos e hinchados. Su voz temblaba mientras intentaba explicar, porque Daniel murió antes de que tuvieras edad para conocerlo. Él era tu padre, Ethan. Era el amor de mi vida. Pero después de su accidente, yo me casé con Marcus porque prometió criarte como si fuera suyo. Pensé que era la mejor manera de darte una familia estable. Me tambaleé hacia atrás mientras la verdad se desenmarañaba. Mi pecho ardía de traición. Me mintieron toda mi vida. Me hicieron creer que Marcus era mi padre mientras ocultaban la verdad sobre el hombre que realmente lo era. La voz de mi padre finalmente cortó, profunda e inflexible. Yo te crié, Ethan. La sangre no cambia eso. Puse comida en la mesa. Te di disciplina. Te mantuve con vida. Me mantuviste con vida, pero también me mantuviste ciego, espeté, mi voz ronca de ira. Me dejaste creer una historia falsa sobre mí mismo mientras luchaba cada día. Y todo el tiempo, había un fondo fiduciario esperándome.
Dinero que mi verdadero padre me dejó. Me dejaste sufrir mientras enterrabas su legado. El rostro de mi tío ardía de furia mientras señalaba directamente a Marcus. Le robaste su herencia. Ese dinero estaba destinado a darle la vida que Daniel soñó para él. Lo dejaste arañar y sangrar durante años mientras te sentabas en silencio. El rostro de Marcus se endureció, pero sus ojos parpadearon con culpa. Necesitaba aprender el valor del trabajo duro. El dinero ablanda a la gente. No iba a criar a un niño mimado. Trabajo duro, grité. Mi voz se quebró, pero no me importó. Me he matado trabajando. He perdido el sueño. Me he saltado comidas. Me he perdido la vida porque pensaba que no tenía otra opción. Y todo este tiempo me dejaste desmoronarme mientras mantenías su regalo guardado. Eso no fue enseñarme una lección. Eso fue crueldad. Mi madre me alcanzó, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Pensamos que te estábamos protegiendo de la decepción. Pensamos que si crecías sin depender del dinero, aprenderías a ser fuerte. Pensamos que era la única manera. Me aparté, con la garganta en carne viva. ¿Protegiéndome? No me protegieron. Me robaron. Me robaron la oportunidad de saber quién era realmente. Me robaron mi derecho a conocer a mi padre. La voz de Graham se suavizó, aunque su ira aún ardía. Daniel te amaba, Ethan. Me dijo que me asegurara de que tuvieras todo lo que necesitabas. Ese fondo fiduciario era su promesa para ti. Quería que te convirtieras en el hombre que sabía que podías ser. Y no permitiré que esa promesa siga enterrada. Miré a Marcus, el hombre que me había criado, el hombre al que había llamado padre toda mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué me harías esto? ¿Fue por celos? ¿Por control? ¿Alguna vez me amaste? Su rostro se contrajo de dolor, pero sus palabras fueron firmes. Te crié como si fueras mío. Eso fue amor, Ethan. Quizás cometí errores, pero todo lo que hice, lo hice para mantenerte fuerte. Negué con la cabeza, con lágrimas picando en mis ojos. Me mantuviste fuerte rompiéndome. Me mantuviste ciego para que pudieras interpretar el papel que querías. Nunca me diste una opción. La verdad flotaba en el aire entre nosotros, pesada e innegable. Mi verdadero padre se había ido. Mi herencia había sido ocultada. El hombre en el que más confiaba había construido mi vida sobre mentiras. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies, dejando solo una caída libre. Sin embargo, en ese momento, también sentí algo más. Determinación. La verdad era mía ahora. No más silencio, no más secretos. Ya no era el hijo obediente que aceptaba las dificultades sin cuestionar. Era el hijo de Daniel, y su legado ya no sería negado. Mientras los fuegos artificiales explotaban afuera, haciendo vibrar las ventanas con ráfagas de luz, me erguí más alto. Mi vida acababa de ser destrozada, pero sabía que esta era la noche en que finalmente comenzaría. Los fuegos artificiales rugían en el cielo nocturno, pero dentro de esa pequeña sala de estar, la celebración se sentía vacía. Mi vida acababa de ser rota. Estaba en la misma casa que siempre había conocido, rodeado de las mismas personas que siempre había llamado familia. Sin embargo, ya nada me resultaba familiar. Mis manos temblaban mientras la verdad se asentaba más profundamente en mi pecho. Daniel era mi padre. Me había dejado un futuro, y las personas que deberían haberme amado lo suficiente como para decírmelo habían elegido el silencio en su lugar. Me senté pesadamente en la silla que había apartado minutos antes. Mis piernas se sentían débiles, mi pecho oprimido. Mi madre me alcanzó de nuevo, pero me aparté. No estaba listo para recibir consuelo. No de ella. No cuando su silencio me había costado tanto. Bajó la mano lentamente, las lágrimas cayendo libremente por su rostro. Podía decir que quería explicar, calmarme, abrazarme como lo hacía cuando era niño. Pero la distancia entre nosotros era demasiado grande. Ahora mi padre, no, Marcus, se sentaba frente a mí. No estaba llorando. Rara vez mostraba emociones, pero esa noche había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Culpa, sí, pero también miedo.
Sabía que ya no tenía el mismo control sobre mí. Su autoridad, su silencio, sus lecciones construidas sobre la dificultad. Todo significaba menos ahora que sabía la verdad. El tío Graham permanecía erguido a mi lado, casi como un guardián, aunque tampoco estaba seguro de poder confiar en él. Él también había guardado este secreto durante años, aunque afirmara que no era su lugar revelarlo antes. Aún así, en ese momento, era el único que había hablado con honestidad, el único que me miró a los ojos y se negó a dejarme vivir en la oscuridad por más tiempo. Finalmente encontré mi voz, aunque salió baja y pesada. Todas esas noches que pensé que no era nada. Todas esas mañanas que me desperté preguntándome si alguna vez escaparía de esta vida. Sabían que tenía una oportunidad. Sabían que tenía un padre que quería que estuviera seguro. Y me lo quitaron. Mi madre sollozó más fuerte. Pensamos que era la mejor manera. Pensamos que si crecías sin depender del dinero, serías fuerte. Pensamos que estarías a salvo de la decepción. Negué con la cabeza. A salvo. Nunca estuve a salvo. Estaba agotado. Tenía hambre. Estaba desesperado. Eso no fue protección. Fue crueldad disfrazada de amor. Marcus finalmente habló, su voz aguda pero forzada. Necesitabas aprender el valor de la supervivencia. Habrías malgastado ese dinero. Te habrías vuelto blando. La ira volvió a crecer en mí, pero mantuve la voz firme. Nunca me diste la oportunidad de demostrar quién era. Nunca me dejaste elegir. Decidiste por mí, y eso no es amor, eso es control. La habitación volvió a quedar en silencio. Los llantos de mi madre se desvanecieron en silenciosos sollozos. Marcus miraba al suelo. Graham mantuvo su mano firme en el respaldo de mi silla. Pensé en Daniel, el hombre que nunca llegué a conocer. Lo imaginé imaginándome a mí, su hijo, y decidiendo construir un futuro para mí. Lo imaginé trabajando, ahorrando y confiando en que las personas a mi alrededor honrarían sus deseos. Me había amado lo suficiente como para planificar una vida que nunca me vería vivir. Y, sin embargo, todo eso había sido ocultado, robado por el silencio. A medida que la realidad se hundía más profundamente, me di cuenta de algo importante. El dinero por sí solo no sanaría esta herida. El fondo fiduciario podría cambiar mis circunstancias, pero no borraría los años de lucha, las noches de soledad, la traición que había moldeado mi identidad. Lo que importaba más que el dinero era la verdad. La verdad me daba una opción. La verdad me daba libertad. Me puse de pie de nuevo, esta vez más alto, más firme. Mi voz tenía una calma que no sentía antes. No puedo cambiar los años que perdí. No puedo cambiar lo que eligieron ocultar. Pero puedo elegir lo que sucede ahora. A partir de esta noche, nadie decide por mí. Conoceré la historia de mi padre. Reclamaré la vida que él quería que tuviera. Y la viviré con la fuerza que construyen las sombras a las que me forzaron. Mi madre sollozó entre sus manos, susurrando, lo siento, una y otra vez. Marcus no dijo nada. Se quedó allí como un hombre derrotado, despojado del papel al que se había aferrado durante décadas. Graham asintió lentamente, un destello de orgullo en sus ojos. Salí al aire frío. Los fuegos artificiales seguían estallando en el cielo, pintándolo de oro y rojo. Los vecinos vitoreaban en la distancia, sus voces llevadas por el viento invernal. Para ellos, esta era una noche de celebración. Para mí, era algo completamente diferente. Era la noche en que dejé de estar ciego. Era la noche en que supe quién era realmente. Miré al cielo y pensé en Daniel. No conocía su voz. No conocía el sonido de su risa ni la forma en que se comportaba, pero sabía que me amaba. Sabía que creía en mí lo suficiente como para luchar por mi futuro, incluso cuando nunca estaría allí para verlo. Solo ese conocimiento me llenó de una fuerza que nunca antes había sentido. Me volví hacia la casa, sabiendo que las relaciones dentro nunca volverían a ser las mismas. Las mentiras habían destruido los cimientos sobre los que una vez estuvimos. Pero también sabía algo más. La verdad me había liberado. No cargaría con su silencio por más tiempo. Al comenzar el nuevo año, me hice una promesa a mí mismo.
No desperdiciaría la vida que mi padre quería para mí. No volvería a enterrar la verdad, y nunca permitiría que las mentiras me definieran. Enfrenté a la cámara en mi mente como si hablara con cualquiera dispuesto a escucharme. La familia no se trata de ocultar secretos. La familia no se trata de control. La familia se trata de honestidad. Si le estás ocultando la verdad a alguien que amas, creyendo que lo protege, estás equivocado. La verdad puede doler, pero las mentiras destruirán. Y me niego a dejar que las mentiras me definan más. El cielo tronó de nuevo con fuegos artificiales, y por primera vez en años, sentí una sensación de comienzo. Mi vida había sido destrozada, pero en esa ruptura, había encontrado algo más poderoso que el dinero o la seguridad. Me había encontrado a mí mismo. Esa noche lo cambió todo para mí. Entré en el nuevo año sin ser la misma persona. Llevaba ira, sí, pero también claridad. La verdad me dio la oportunidad de empezar de nuevo, de reclamar la vida que estaba destinada para mí, y de finalmente salir de las sombras de las mentiras. Si esta historia te llegó, si te hizo sentir algo, quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre tu propia vida. Pregúntate, ¿hay verdades que estás ocultando a alguien que amas, creyendo que es protección? ¿O hay preguntas que has tenido demasiado miedo de hacer? A veces, una conversación puede cambiarlo todo. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, si te encontraste caminando a mi lado a través de estos momentos, entonces hazme un favor, dale me gusta a este vídeo, compártelo con alguien que necesite escucharlo y deja un comentario abajo diciéndome qué habrías hecho si estuvieras en mi lugar. Leo cada comentario, y tus palabras significan más de lo que sabes. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias sobre la verdad, la familia, la lucha y la fuerza, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esto es solo el comienzo y quiero que estés conmigo en este viaje. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima, mantente honesto, mantente fuerte y nunca dejes que las mentiras te definan.